En el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 6, versículo del 4 al 9. Deuteronomios capítulo 6, versículos del 4 al 9. Gloria a Dios. Es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el último libro de la ley, Pentateuco, o también, ¿verdad?, la Torá, como la conocen los judíos. Deuteronomios capítulo 6, versículo del 4 al 9, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, en esta hora vengo delante de ti pidiéndote que me guíes por medio de tu Espíritu Santo. Que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón y que sirvan para edificación en la vida de cada uno de los que la oyen. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: valore la Biblia que tiene hoy. Valore la Biblia que tiene hoy. En el Antiguo Testamento encontramos primeramente que Dios dio mandamientos a su pueblo para que su palabra fuera enseñada a todas las personas, empezando desde el hogar, colocando textos de las Escrituras en los postes de las casas, en las paredes, en las puertas, para que así nunca se olvidaran del único Dios verdadero. Vemos entonces de que fue un mandato de Dios directamente a Moisés para que hablara a su pueblo. Era la voluntad de Dios que todas las familias de la nación de Israel tuviesen su palabra en su casa, que todo el pueblo supiese cuál es la voluntad de Dios, que todo su pueblo conociese sus mandamientos para que los pusiera por obra. Quizá de este pasaje se deriva que en varios hogares cristianos ponen cuadros, compran cuadros con textos bíblicos, y sea una manera de aprender de la Biblia. Pero también la responsabilidad de los padres hacia los hijos de compartir en la palabra y de enseñarles. La primera instrucción que Dios le dio fue esa responsabilidad como padres de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseñarles todos los días, andando también por el camino, andando en el trabajo, estando en la casa, en todo lugar y en todo momento, enseñarles la palabra a nuestros hijos. Esa es la primera responsabilidad. Después, de manera global, Dios establece de las 12 tribus de Israel
Dios designa a una de las tribus para que ellos fueran los encargados, ya de manera externa. La tribu de Leví tenía la responsabilidad de impartir la enseñanza al pueblo. Ahora, ¿por qué la tribu de Leví? Ellos estaban encargados exclusivamente de la palabra del Señor, de ministrar. Ellos no tenían por qué trabajar en lo secular. Cuando llegaron a la tierra prometida, la tierra que hoy posee la nación de Israel, cuando repartieron las tierras, Dios dio instrucciones y dijo: van a repartir todas las tierras entre las 11 tribus, pero a una de las tribus, la tribu de Leví, no va a recibir herencia, porque ellos, su herencia es Dios. Ellos no tienen por qué afanarse en las cosas materiales, sino que se debe dedicar a lo espiritual. Veamos Números 18, 20. De ahí donde estamos en Deuteronomios, regrésese hacia Números está atrás. Números 18, 20. Se va a quedar sorprendido. Números 18, 20 dice así: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aarón era el sumo sacerdote y él era el representante de toda la tribu de Leví. También en Deuteronomios, capítulo 10, verso 9, y aquí habla lo que es la tribu. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. La tribu de Leví no recibió herencia, no recibió tierra para trabajar, solamente donde vivir. Ellos deberían dedicarse exclusivamente a ministrar, a intervenir por el pueblo, a orar por el pueblo, a ofrecer sacrificios por el pueblo y enseñar la palabra de Dios a toda la nación. También en el capítulo 18, versículo 1 y 2, de ahí de Deuteronomio, también nos dice acerca de la tribu de Leví. Adelantito. Deuteronomio 18, del 1 al 2, dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas de Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Ellos no tenían por qué afanarse en las cosas materiales. Ellos no tenían por qué dedicar su tiempo a trabajar en el campo. Ellos deberían dedicarse exclusivamente a enseñar la palabra de Dios. De tal manera que la nación de Israel, Dios había garantizado que su palabra les fue enseñada a todos. Nadie debería de ignorar la palabra de Dios, sino que fue mandato que Dios le dio a los sacerdotes, a los levitas, para que ellos se encargaran del sacerdocio, de enseñar la palabra, de no
estar preocupados en enriquecerse, de tener, ¿verdad?, ciudades completas, de tener barcos propios, sino que dedicarse únicamente a la palabra de Dios, y Dios era su heredad. El pueblo de Israel, con el paso de los años, encontramos que cuando Jesús empieza su ministerio, o más bien dicho, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que la nación de Israel están organizados en sinagogas, diríamos pequeños templos, donde se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Vemos en Mateo 13:54, para que usted vea la voluntad de Dios, de que su palabra se estaba enseñando, se impartía al pueblo en la nación de Israel. Encontramos entonces en Mateo 13:54, Mateo 13:54 dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús empezó a predicar y llegaba a la sinagoga de los judíos. O sea, los judíos estaban organizados en sinagogas en cada pueblo, en cada población o en cada ciudad, en cada comunidad, tenían sinagogas. Eran exclusivamente para enseñar la palabra de Dios al pueblo. Pero también en cada sinagoga, los jefes de la sinagoga, que estaban encargados de cuidar el lugar, de darle mantenimiento, ellos también tenían libros de la Biblia, o sea, poseían rollos. Vemos en Lucas 4:17 de qué manera la palabra de Dios estaba disponible para el pueblo. O sea, la gente o el pueblo de Israel, ellos tenían la palabra de Dios a su alcance. En cada sinagoga tenían copias del Antiguo Testamento, pero no era como la Biblia que hoy tenemos, sino que la Biblia en ese momento, en ese entonces, eran rollos, como las cartulinas, ¿verdad?, que se enrollan. Así se guardaban los libros. Y en este pasaje nos dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Entonces aquí lo importante es que nosotros veamos que Jesús no llevaba consigo la Biblia, no llevaba consigo los libros de la Biblia, sino que en las sinagogas existían copias de los libros de la Biblia, de tal manera que cuando se enseñaba, se le daba, el encargado de la sinagoga le daba los libros para que la persona los leyera y le enseñara. No tenían la facilidad que usted y yo tenemos. Si no estaba la Biblia así como la disponemos completa en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque es tecnología moderna, sino que con rollos empezaban ellos a leer, pero la Biblia estaba al alcance de todos. También la Iglesia Apostólica no tuvo ningún problema con la Biblia en ese entonces. Pablo y Bernabé
también predicaron en sinagogas. Hechos capítulo 13, versos 14 y 15. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 14 y 15. Nos dice de qué manera Pablo y Bernabé enseñaron también en las sinagogas. Es decir, que en esa época existían las sinagogas donde se enseñaba la palabra de Dios. Y también obviamente que de manera oral o de manera verbal se enseñaban los evangelios. Hechos 13, 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos disponían en las sinagogas copias de los libros de la ley, de los libros de los profetas, de los libros de los salmos, que son los escritos. Había palabra de Dios en el tiempo de la iglesia apostólica. La palabra de Dios estaba al alcance de todos. En rollos estaban los libros escritos y disponibles en cada sinagoga. También en el capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces las sinagogas vemos que se dan o estuvieron presentes con los libros del Antiguo Testamento durante el periodo de la iglesia apostólica. Vemos también en uno de los capítulos 19, versículo 8, de que en Éfeso de igual manera estaba disponible la palabra de Dios. Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Durante el ministerio de Pablo, encontramos entonces que había palabra de Dios en la iglesia apostólica, no tenían problemas, la palabra estaba a disposición del pueblo tal y como era la voluntad de Dios. Y no solamente la palabra de Dios estaba para las gentes adultas, sino que dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, que aún la palabra de Dios estaba disponible para los niños. También los niños podían aprender de la palabra del Señor. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Y aquí, en este pasaje, encontramos que las escrituras, o sea, la Biblia, estaba disponible para que los niños desde su temprana edad pudieran conocer la voluntad de Dios.
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues la importancia de las escrituras, la importancia de la palabra del Señor es que los que leemos la palabra de Dios tenemos la sabiduría para alcanzar la salvación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la importancia. Pero pregúntese, ¿qué pasa con las personas que no tienen al alcance una Biblia? ¿O qué pasa con las personas que no han leído la Biblia? O sea, no están enterados de que Cristo pagó el precio por su salvación y que de manera gratuita pueden ser salvos. Se pierden de esa gran oportunidad. Y para nosotros como cristianos también dice que la escritura es útil para enseñar. Es de gran importancia la palabra de Dios, porque con ella podemos aprender muchas cosas de la voluntad de Dios, pero también muchos beneficios que trae a nuestra vida. También nos puede corregir, también nos pueden instruir, nos pueden exhortar. O sea, la palabra de Dios sirve para muchas cosas. Cuando alguien anda viviendo mal, con la palabra de Dios nosotros vamos a exhortar a la persona. Se la usamos para corregir. Hay gente que no le gusta que se le corrija con la palabra, pero para eso sirve la Biblia, para que la gente corrija su mala manera de vivir. Gente que sea creyente, o gente que lea la Biblia, o que se crea religioso, se debe de dejar corregir por medio de la palabra del Señor. También encontramos en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que el mismo Jesucristo dio mandatos de que se enviara su mensaje a las iglesias de Asia. Apocalipsis capítulo 1:11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Era la voluntad de Dios cumpliéndose en la iglesia apostólica, llevando la palabra al alcance del pueblo, comunicando el mensaje de Dios, enseñando los mandamientos de Dios a su pueblo. Obviamente que nosotros encontramos en la Biblia, hasta Apocalipsis, que no había problemas con la lectura. Pero después, cuando ya se termina lo que es el Apocalipsis, que es 100 años aproximadamente después, ¿verdad? O en el año 100 después de Cristo, la iglesia continúa. Empiezan a circular las cartas, empiezan a circular los evangelios en las iglesias.
y empiezan a instruirse en la palabra de Dios. Pero luego entramos a un periodo conocido en la historia como el periodo medieval, o conocido como el oscurantismo medieval, que se ubica entre el año 476 al 1453 después de Cristo. Encontramos un periodo de oscurantismo, encontramos un periodo en el que la humanidad, en lugar de progresar, se quedó estancada y aún más retrocedió. ¿Por qué? Principalmente la iglesia. Durante ese periodo se empezaron a prohibir las escrituras. Cualquiera que poseyese un pedazo de un libro, un extracto de un libro, cualquiera que tuviese un pasaje en la Biblia, o cualquiera que dijese una palabra de la Biblia, era motivo de investigación, de localización y ejecución. Empezaron prácticamente, durante ese periodo de oscurantismo. Ahora, en 476 nos damos cuenta que si la Iglesia Católica, que nace propiamente de Constantino, para el 476 estamos hablando como de 160 años. Es decir, ya que se sentó en el trono, ya que el emperador se convirtió en papa, después de estar gobernando durante mucho tiempo, claro, no solo una persona, sino que se fueron heredando el puesto, se dieron cuenta que si mantenían la palabra de Dios oculta, podían engañar a las personas. Si se impedía que el pueblo leyese de manera directa la palabra de Dios, ellos podían enseñar cualquier cosa a la gente. Y se propusieron en gran manera impedir a toda cosa que el pueblo poseyera las escrituras, sino que surgieron personas que accedieron a las bibliotecas. En este caso, ¿verdad? Por eso tiene algo de lógica de que fueran los teólogos, los sacerdotes, quienes estaban en la iglesia, quienes accedían a las bibliotecas, pero también se daba el caso de personas que eran muy ricas y ellos podían accesar o pudieron accesar de algún modo a conseguir, ¿verdad?, una copia de la Biblia. Y se da el caso de dos hermanos que se les conoce en la historia como los cátaros o los albigenses. Estos eran personas ricas, profesionistas, eran abogados que, leyendo la Biblia, o sea, porque pertenecían a la clase alta, lograron accesar a la Biblia y se dieron cuenta. Cuando ellos leyeron la Biblia, renunciaron a todas sus riquezas, vendieron todas sus propiedades, regalaron un poco de dinero a los pobres y se dedicaron a predicar la palabra. Estas personas llevaron extractos de la Biblia con ellos e iban impartiendo el pan por las casas, iban sanando enfermos, iban haciendo milagros y prodigios. Cuando corre la noticia de que se estaba predicando,
obviamente no corre como en nuestros días, ¿verdad? Que las redes sociales están haciendo lo suyo, sino que se da a conocer la noticia que se está predicando el Evangelio, se están haciendo milagros en el nombre de Jesús, pero no son los sacerdotes católicos, sino que son laicos, es decir, personas del pueblo. Y entonces, de inmediato se organiza la Iglesia Católica y funda lo que se conoce en la historia como la Santa Inquisición. Y prácticamente, ya como una institución muy organizada, se logra en el 1184. Ellos son prácticamente, entre los albigenses y los valdenses, son los primeros en llevar la palabra de Dios al pueblo. Pero como se organiza una cacería contra ellos, y no solamente contra ellos, sino que contra cualquier persona que les prestara atención, cualquier persona que pusiera oído a las palabras de ellos, que abriera su corazón a Cristo, era motivo de ser quemados en la hoguera. Y empezaron los inquisidores a hacer una cacería contra cualquier persona que poseyera una sola porción de la Biblia. Pasan los años y un cura católico llamado John Quill, teólogo y traductor, se propone, y prácticamente es el primero en que, podemos decir, desobedece el mandamiento de que la palabra de Dios estuviera únicamente dentro de los templos o nada más los sacerdotes, sino que Will se propone traducir la Biblia, que ya estaba en latín, se propone traducirla al inglés. Es decir, como él era inglés, él dice, la palabra de Dios debe de estar al alcance del pueblo. Y él hace su traducción en el año 1382. Este hombre, que prácticamente escribe la primera Biblia de manera, ¿verdad?, como la tenemos, en la forma, ¿verdad?, que se tiene hasta nuestros días, es el primero en traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Se le llaman lengua vernácula, es decir, la lengua que habla cada nación. Y él dijo, debe de estar la Biblia al alcance de todos. El pueblo debe de tener en sus manos la palabra de Dios. Y cuando se enteran de que él está imprimiendo la Biblia, le cae el ejército. Le cae el ejército y él logra escapar y continúa con las Biblias, se va y se esconde, y luego ahí es donde logra imprimir la Biblia y empieza a distribuir la Biblia, pero como si fuera, ahora sí, algo prohibido, peor que la droga, peor que los órganos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que peor? Cuando agarran a un narcotraficante, lo dejan vivo, se lo llevan a juicio y lo ponen en una cárcel, y a los ciertos años vuelve otra vez a la libertad. Cuando agarraron a John Quill, lo quemaron en la hoguera. O sea, ellos no dijeron, eres quebrantaste la ley, bueno, te vamos a dar tantos años de cárcel. A él lo agarraron, lo acusaron, ¿verdad?, de desobedecer el mandato del Papa, de que la Biblia era exclusiva, ¿verdad?, del clero,
y por haber impreso la Biblia fue quemado en la hoguera. Lo agarraron vivo, lo amarraron a un poste, le pusieron leña, le prendieron fuego. El precio por hacer llegar la Biblia a las manos del pueblo. Luego tenemos, dentro de los traductores de la Biblia, tenemos en segundo lugar al que sí es muy conocido, Martín Lutero. Este teólogo también, ¿verdad?, fue monje católico, y él tradujo del latín al alemán, ya que pues él era alemán. Y es conocido porque a finales de este mes, el 31 de octubre, se cumplen los 502 años de la Reforma, las 95 tesis para reformar a la Iglesia. Entonces Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán. A Martín Lutero pues no pudieron, ¿verdad?, quemarlo, sino que logró vivir. Logró durante su vida llevar a cabo, ¿verdad?, la traducción, predicar la palabra. En el caso de John Wycliffe, a él lo quemaron, ¿verdad?, 40 años después de haber fallecido, ya que durante su vida no lograron capturar. Entonces, ¿qué hizo, verdad, la iglesia? Después de muerto, sacaron sus huesos, lo llevaron al poste, ¿verdad?, de la hoguera, pusieron, ¿verdad?, sus huesos y le prendieron fuego. Si no lo pudieron quemar en vida, lo quemaron después. A Martín Lutero no pudieron prenderle fuego en vida. Fue ahora sí que librado, ¿verdad?, por el rey, para que no le prendieran fuego. Tenemos también William Tyndale, que es de igual manera un teólogo y traductor inglés. Este es el moderno o reciente. Este teólogo tradujo del hebreo y el griego al inglés en el año 1526. Entonces tenemos que, o es el segundo después de John Wycliffe, de traducir la Biblia al inglés. Solamente que William la tradujo del hebreo al griego, mientras que John la tradujo del latín al inglés. Y William sí fue quemado, ¿verdad?, vivo en la hoguera en el año de 1525. Entramos a lo que ya conocemos, la Biblia que hoy tenemos. Y prácticamente ya es en épocas modernas. A estos primeros traductores les tocó vivir durante el periodo de la Inquisición. Les tocó morir quemados en la hoguera para que usted y yo dispusiéramos de la palabra del Señor. En los tiempos modernos, ¿verdad?, tenemos la primera traducción, que es Casiodoro de Reina, conocido como la Biblia del Oso, en 1569. Y la Biblia que hoy, ¿verdad?, nosotros disponemos, conocida como Reina Valera, que prácticamente es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, conocida como la Biblia del Cántaro, y es del año 1602. Entonces, la Biblia que usted y yo disponemos.
Pero los primeros en traducir la Biblia pagaron el precio. Ellos murieron para poner la palabra de Dios en nuestras manos. Más bien dicho, murieron para devolvernos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como vimos, en un principio para el pueblo de Israel y aún en la iglesia apostólica, ellos dispusieron de la palabra del Señor, disponían de los libros del Antiguo Testamento y de las cartas del Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento estaban al alcance de todos. Pero después fue secuestrado, fue escondido y prohibido, peor que cualquier cosa, peor que la droga, peor que el tráfico de órganos humanos, perseguidos hasta ser muertos cualquiera que tuviera una Biblia. Así que este proceso de regresarnos la Biblia pagaron un precio. Así que usted y yo, que hoy disponemos, ¿verdad?, de una Biblia, que lo único que tenemos que pagar, ¿verdad?, son quizá para algunos se consigue, creo, hasta de 80 pesos, ¿verdad?, las Biblias. Hoy nosotros lo único que tenemos es, ¿verdad?, pagar el precio del papel y la tinta. Pero está a nuestro alcance. Cualquiera, ¿verdad?, puede agarrar y ir a comprarse una Biblia en la librería, en el mercado. Está a disposición de todos. No tenemos ningún problema, bueno, menos en este lugar. Porque hay lugares, y aclaro, hay lugares donde la Iglesia Católica domina, donde la gente son expulsados de sus comunidades por leer la Biblia, es decir, por ser cristiano, aún en pleno año 2019. Hay lugares donde ellos tienen el control y oprimen a la gente, los corren de sus casas cuando entran al Evangelio. Así que nosotros que no tenemos ningún problema, ¿verdad?, hasta hoy, debemos de aprovechar y valorar la Biblia. Cuando digo que valoremos la Biblia, no me refiero, ¿verdad?, a que si usted anda una Biblia de canto dorado, ¿verdad?, de forrada con piel, sino que valore el contenido. No importa, ¿verdad?, si usted anda una Biblia de tipo económica o una Biblia de lujo. No importa la pasta o la hoja, lo que interesa es el contenido. Si usted valora el contenido, ¿y de qué manera lo va a valorar? Estudiando la palabra. Estudie la palabra y póngala a prueba. Aproveche esa oportunidad de que estos hombres, ¿verdad?, obedecieron la palabra de Dios, obedecieron el mandato de Dios para regresarnos la palabra de nueva vuelta al pueblo. Así que cada uno de nosotros debe de reflexionar y aprovechar, ya que está a nuestro alcance y es el alimento para nuestra vida espiritual. Toda persona que sabe leer debe de aprovechar y alimentarse de la palabra cada día para estar preparado para toda buena obra. Y de esa manera nosotros estaremos valorando el esfuerzo, ¿verdad?, que hicieron nuestros antepasados. Póngase de pie y le damos gracias a Dios que levantó personas valientes que dieron su vida para que usted y yo tuviéramos una Biblia en nuestras manos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque fue tu voluntad que tu palabra estuviera al alcance del pueblo, que estuviera al alcance de todos, Señor, ya que escrito está que no solo de pan y del hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Gracias, Padre, porque así te ha placido, Señor, poner tu palabra a nuestro alcance, para que cada uno de mis hermanos, cada persona, Señor, tenga esa oportunidad de leer directamente las Escrituras, que cada uno, Señor, de manera particular pueda acceder a tu palabra, que no haya impedimento, Señor, sino que cada persona pueda leer por sí mismo y aprender directamente de tu vida. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido, Señor, que quede grabada en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, a fin, Señor, de que puedan ponerla por obra y alimentarse cada día de tu palabra, Señor, para crecer espiritualmente. Gracias, Señor Padre, en esta hora.